La segunda conferencia tiene como título Nuestra doble ciudadanía. Es una concientización sobre la necesidad de efectuar una defensa jurídica de nuestros derechos a la luz de la Biblia. Aunque si no todos, la mayoría conocen al hermano John del Salto, quiero compartirles acerca de John. Su profesión es pastor y teólogo. Tiene un bachillerato en humanidades con especialización en físico-matemático en Ecuador. Tiene estudios de arquitectura de la Facultad de la Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Estudios sobre semiótica y filosofía marxista también en la Universidad Central del Ecuador. Es licenciado en Teología, graduado del Seminario Teológico Centroamericano. Posee también Magister Artium Theology, el grado este grado es obtenido en 93, graduado siempre del Seminario Teológico Centroamericano. En la Universidad Francisco Marroquín obtiene también estudios de pedagogía, psicología, sociología y ciencias. También hablando de lo que es ministerio, ha sido misionero en el Ecuador, en Guatemala, en México, en Belice, en Honduras y en Nicaragua. Conferencista internacional en varios de los países mencionados. Catedrático también del Seminario Bíblico, en su momento el Seminario Bíblico Neopentecostal. Catedrático del Seminario Teológico Centroamericano. Aparte de esto, también en instituciones educativas muy conocidas, como en el caso del Instituto Federico Crown. Además de esto, es escritor. Tenemos varios de sus libros y quiero resaltar Las riquezas del cristianismo, un acercamiento exegético, teológico, pastoral a la epístola a los Efesios. También ha tenido cargos importantes a nivel de lo que es la Iglesia Evangélica, presidente de la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala, la AMEG, miembro de RED, el Sistema Penitenciario de Guatemala, miembro de la Comisión de Alto Nivel del Sistema Penitenciario en el tema Pavón, miembro de la Facultad Teológica Latinoamericana, capítulo Guatemala, FTL, pastor general y fundador del Ministerio Evangélico Viña del Señor. John es conferenciante frecuente en diversas misiones y denominaciones de la Iglesia Evangélica Nacional de Guatemala. Es una bendición que John esté con nosotros impartiendo el tema nuestra doble ciudadanía, concientización sobre la necesidad de efectuar una defensa jurídica de nuestros derechos a la luz de la Biblia. Muy bien, por favor tenga su material a la mano para poder guiarse en este material y después de esta conferencia vamos a entrar ya directamente al panel abierto. Le volvemos a recordar que sus preguntas las escriba en la hoja que hemos destinado para ello para poder proceder. Con nosotros nuestro hermano John del Salto. Gracias. Abran sus Biblias en el libro de Hechos. Ténganlo ahí presente en el capítulo 22. Hechos capítulo 22. Y es que el tema que nos acomete en esta mañana, consiervos amados, es acerca de nuestra doble ciudadanía. Y quisiéramos hacer un acercamiento desde la palabra de Dios, porque uno de los grandes conflictos que hemos tenido en el liderazgo nacional es que se cree que los evangélicos y los ministros somos apolíticos. Repita conmigo, nosotros los evangélicos, no le oigo, nosotros los evangélicos somos apolíticos. ¿Cierto o falso? Quisiera hacer un acercamiento a la luz de la palabra de Dios en este temita. Así es que tenga su Biblia en mano porque es importante que veamos. Veamos esta primera declaración en Filipenses 3:20 y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y es que de entrada yo quiero dar esta declaración franca. Estamos aquí
entre colegas, entre conciervos. Y claro que nuestra naturaleza es celestial. Pregunto, y si usted está de acuerdo, dígame, ¿cuántos somos lavados por la sangre de Jesucristo? ¿Cuántos de los presentes somos embajadores del Señor Jesucristo? ¿Cuántos nos consideramos nación santa, pueblo escogido de Dios, pueblo adquirido por Dios? ¿Cuántos se consideran así? Entonces, claro que tenemos una naturaleza celestial. Nuestro concepto, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón tiene que ver con una naturaleza celestial, trascendente, fuera de este mundo, pero que a la vez viene a este mundo para hacer un acto de presencia y de transformación en este mundo. Quiero que note brevemente algunos detalles. Por ejemplo, el término griego ahí, que se traduce como ciudadanía, curiosamente debería traducirse como comunidad o sociedad organizada. Es decir, nosotros somos una comunidad. Y como comunidad, el Cristo de la gloria nos vino a organizarnos. Y nos organiza y nos forma como una institución a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene la declaración en Juan y dice: ya ustedes no son dispersos, ustedes son uno. ¿Cuántos declaramos esto? Somos uno en Cristo Jesús. Esto es importante. Dígale a su consiervo que está a la par, consiervo, dígale así, pero de todo su corazón. Usted y yo, dígale así. Usted y yo somos uno en Cristo Jesús. Una de las trampas que Satanás ha puesto es hacernos creer que somos uno y estando totalmente divididos. Por más de 6 años trabajamos en la Asociación de Ministros Evangélicos de Guatemala para unir a los ministros. Fue la batalla más difícil que tuve en mi vida. Al fin y al cabo, por lo menos unimos cerca de 700 ministros en toda la República de Guatemala, de todas las denominaciones, pero tuvimos que sufrir sangre para hacer entender, no en la mente, sino en el corazón, hacerles entender que somos uno en Cristo Jesús. Entonces, vea esto, este concepto breve. Sí, tenemos una ciudadanía celestial, claro, nadie lo discute, pero, ojo, el concepto de Dios es que somos una comunidad o una sociedad organizada. Por lo tanto, vea lo que dice aquí abajo, somos, ¿qué dice, hermanos? Una comunidad, ¿qué cosa? Espiritual, que viene de Dios y vamos hacia Él. ¿Cuántos esperan la próxima venida de Cristo Jesús? Somos peregrinos, pero entre tanto, véngase aquí conmigo a la siguiente parte. Abra su Biblia en Hechos 22. ¿Ya lo tienen Hechos 22? ¿Ya lo tienen, consiervos? Ok, veamos aquí un detalle curioso. Versículo 25. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 25. Veamos lo que dice el versículo 25. Dice lo siguiente: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Bueno, veamos el contexto en el cual se da esta declaración curiosa. Usted sabe que Pablo, él era un perseguidor de la iglesia. Él fue, se cree, según muchos teólogos, que él dio la primera orden para matar al primer héroe cristiano. ¿De quién estoy hablando, consiervos? De Esteban. Y resulta de que ahora él se convierte por la gracia de Dios, por el poder de Dios, cambia su mente, cambia su corazón, y resulta que ahora él está al servicio del que estaba persiguiendo, o sea, de nuestro amado Señor Jesucristo. Y en eso resulta que ahora el perseguidor ahora es perseguido y tiene que presentar defensas. Y lo interesante es que hace la defensa. Y comienza a explicarles ante los ancianos judíos, ante las autoridades judías, y les dice, si usted lee todo el capítulo ahí despacito, y les dice, bueno, yo soy judío, y les comienza a explicar, pero un día Cristo se me apareció. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Y se le aparece, y le cambia.
cambia su mente, su corazón, y ahora él es predicador del Evangelio. Pero en eso, él dice, ahora yo soy predicador del Evangelio. Para no alargarme mucho y hacerlo muy a lo chapín, comienzan a discutir, a alborotarse, y en ese alboroto estaban presentes ciertas autoridades romanas, que aquí se les llama el tribuno, ¿no? El tribuno, uno de ellos, el otro era el centurión, dos autoridades romanas. Pero lo curioso es que dice que el tribuno ordena, mándenle a este al cárcel, átenlo, lo vamos a azotar para sacarle la verdad, al fin y al cabo, ¿quién es este? ¿Por qué hay tanto alboroto? Oiga, qué interesante es esta historia de manera fantástica. En el versículo 25 dice, quien era militar romano de la época ordenó, ojo esto, usted no me dejará mentir, el imperio romano estaba dominando al pueblo judío. Eran los que dominaban, los que tenían el control de la ley, los que tenían el control de la autoridad. Pero en el momento que le atan, oiga esta declaración curiosa, lo que dice él. En el momento que le están atando para azotarle, le pregunta, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido, ¿qué cosa dice? Condenado. Oiga esto. Primero, el término griego, aquí es algo curioso, el término griego para es lícito viene de una raíz que significa, ¿estás haciendo bien? ¿Estás respaldado con la ley lo que estás haciendo? ¿Tienes la suficiente autoridad y sustento para hacerme lo que estás haciendo? Primer detalle, ¿os es lícito? Ya me imagino el Pablo sacándole la constitución política a usted. La constitución política dice en el artículo tal, ¿te es lícito hacer lo que estás haciendo? Sos autoridad, lo reconozco, pero ¿es lícito lo que vas a hacer? Y lo otro detalle interesante le dice a un ciudadano, ¿qué clase de ciudadano era Pablo también? Romano. Oiga este detalle curioso, era romano. Él era judío, pero también era romano. Y entonces en el marco de esto, él le dice, espera, antes de lo que vas a hacer, pensad, porque yo no soy solo judío, yo soy romano también. Y en el momento que le dicen eso, ahí comienza a cambiar un poquito la historia. Vea este detalle. Para ponerlo en nuestro lenguaje actual, Pablo le diría lo siguiente, fíjese esto, le diría esto. A ustedes las autoridades les es permitido, según ley, castigar a un ciudadano romano sin haber sido, ¿qué cosa? Juzgado adecuadamente. Aquí, en la jerga o en la terminología legal, se llama el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Que para enjuiciarlo hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Si alguien no da el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, entonces violó el debido, ¿qué cosa? Proceso. Entonces, en el marco de esto, lo que Pablo le estaba diciendo, estás haciendo correctamente como corresponde al debido proceso. O están fallando porque yo soy ciudadano romano. Oiga, usted sabe el currículum vitae de Pablo, ¿verdad? Rápido, ¿quién era Pablo? Dígame, rápido, mencione, ¿quién era Pablo? Fariseo de fariseos, ¿qué más? Era de Tarso, bueno, de la tribu de Benjamín, ¿sí o no? ¿Qué más? Discípulo nada más del gran filósofo de la época de Gamaliel. Pero sabe una cosa, como romano sabía las leyes de Roma. ¿Era un teólogo? Sí, señor. ¿Era un filósofo? Sí, señor. Pero también era un entendido en qué, hermanos? En las leyes. ¿Te es lícito hacer esto a un ciudadano romano? ¿Cuántos guatemaltecos hay aquí esta mañana? Quiero ver. ¿Estás seguro que es guatemalteco? Segurísimo. Pregunto una última vez, ¿cuántos guatemaltecos sabemos en esta mañana? Ya bajó el ritmo, ¿verdad? ¿Cuántos han leído toda la Constitución política? Alce la mano. Unos poquitos. Los demás no que son guatemaltecos.
yo soy, dice Pablo, un ciudadano, ¿qué cosa? Romano. ¿Qué estaba pasando? Oiga esto, se estaba cometiendo un abuso de autoridad y una ilegalidad en contra de su persona. Dos cosas, abuso de autoridad y la segunda, ilegal, un acto ilegal. ¿Qué estamos diciendo de abuso de autoridad? Es que, miren, las autoridades puede ser Pedro, Pablo, Juan, quien sea, pero se le da la autoridad a quien llegue a esa posición. Cuando llega a esa posición, esta persona tiene dos alternativas: respetar la ley o abusar de su autoridad. Y cuando abusa de su autoridad es porque está violando la ley, y a eso se le llama ilegalidad. ¿Me estoy explicando, consiervos? Entonces, en el marco de esto, sigamos, veamos este detalle curioso, veamos la siguiente toma. Nótese la pregunta del tribuno en el versículo 27. O sea, el centurión, cuando recibe la pregunta, oye, ¿te es lícito hacerle esto a un ciudadano? Se asusta, ojo este detalle, se asusta la autoridad militar y va con el tribuno. Curiosamente, los tribunos en la época romana eran más o menos como 6 tribunos en la jurisdiccionalidad. Uno de ellos era de carácter político, o sea, habían tribunos militares y habían tribunos civiles. En este caso, el tribuno al que se refiere es un civil, o sea, es un cargo político. Por ejemplo, para explicarme mejor, aquí en Guatemala, ¿el ministro de Gobernación es militar o civil? Aunque él es militar por carrera, pero tiene que ser civil, ¿cierto? El gobernador departamental, ¿qué tiene que ser? ¿Un militar o un civil? Un civil. Pero el ministro de la defensa, ¿qué tiene que ser? Un militar. ¿Me estoy explicando? Igual, en este caso, el centurión, que era un militar, al saber que era romano, ya la regamos. Ya la regamos. Y se va rapidito donde el tribuno, fíjate que aquel dice que es romano. Viene el tribuno y le dice, ¿cuál es la pregunta que le dice, hermanos? ¿Eres tú qué cosa? ¿Ciudadano romano? Y Pablo le dice, sí, soy ciudadano romano. Ya la regué. Diga conmigo, ya la regó. Ya la regó el tipo. Ya la regó. Y entonces, pero nótese, en la conversación es muy interesante cuando uno comienza a ver con ojos de jurista, con ojos de ley, y entonces comienza a ver la escena que pasa. Y entonces le dice, el tribuno, le dice, yo tuve que comprar mi ciudadanía. Y Pablo le dice, fíjate vos, porque era un buen chapín Pablo, ¿verdad? Le dice, fíjate vos que no, yo no tuve que comprar mi ciudadanía, yo soy guatemalteco de nacimiento. Usted tiene un privilegio. ¿Sabe cuál es su privilegio? Que usted nació aquí en Guatemala. Yo no tuve ese privilegio de nacer. Yo tuve que vivir aquí más de 30 años en Guatemala. Yo tuve que pagar para que yo pueda ser nacionalizado. Pero aún así, la pregunta del millón es, ¿todo guatemalteco de nacimiento ama Guatemala? Yo quiero decirle algo. Yo amo a esta bella Guatemala. Pero más que a Guatemala, amo a la iglesia de Jesucristo. El tribuno tuvo que pagar. Pero Pablo le dijo, ¿qué le dijo? Yo no tuve que pagar. Yo nací. Soy romano. Entonces, oiga, qué curioso. Entonces el tribuno le insiste en este detalle que él tuvo que comprar su ciudadanía, mientras que Pablo era legítimo romano. Véngase a la siguiente, vamos por asunto de tiempo. Véngase a la siguiente. El temita de la justicia. Oiga este detalle. No toda ley es justa. ¿Qué le acabo de decir, consiervo? No le oigo fuerte. ¿Qué le acabo de decir? No toda ley es justa. Menos aún toda autoridad que sea justa. Esa es otra historia. Porque si Pedro, que es la autoridad, es un antievangélico, ¿será justo?
los que defienden solo a los ricos, ¿será justo? Si Estuardo, que es solo el que defiende a los pobres, ¿será justo? ¿Qué es la justicia? Y aquí nos entramos a un tema delicado. ¿Qué es ser justo? La justicia. El término justicia viene de una raíz griega que significa plomo. ¿Hay alguno aquí que haya trabajado en albañilería? Ok, el plomo. ¿Para qué lo utilizan el plomo, hermanito? Para que la pared salga recta, perpendicular. Cuando hablamos de lo perpendicular significa 90 grados exactos, ni más ni menos, exacto. La justicia es eso. Una de las raíces que viene en este término es que es algo justo, algo recto, ni para un lado ni para el otro. Pero la pregunta del millón, veamos en el caso que Pablo vivió, nada más en la época de los romanos, un gobierno monárquico y anárquico, dos cosas. Monárquico porque depende de un rey, de la voz del rey. Anárquico porque ellos hacen lo que bien les parece. Y ahí está actuando Pablo. Y vea este caso. Abran sus Biblias en Hechos 16. Cuando tenga tiempo, léalo despacito en su casa. Pero si quiere comparar, vea aquí este texto. Vea lo que dice. Aquí en este dice. Pero Pablo les dijo, después de azotarlos públicamente, es decir, Pablo y Juan están predicando el evangelio, los agarran a ellos por predicar el evangelio, los meten a la cárcel, bueno, los azotan y toda la cosa, y les azotan públicamente. Ojo esto que dice, hermanos, sin sentencia judicial. Imagínense usted lo que estaban haciendo las autoridades. Cualquier similitud de lo que pasa en Guatemala es pura coincidencia, hermanos. Es pura coincidencia. Y entonces, ¿qué pasa? Vea estos detalles. Siendo ciudadanos romanos, nuevamente esto, insisto, ciudadano romano. No solamente somos siervos del Dios Altísimo. Dios nos dio el privilegio de nacer en Guatemala o de vivir en Guatemala. Y aquí en Guatemala nos cobija las leyes, la Constitución, ya vamos a ver las leyes vigentes. Es decir, usted vive en una tierra, en el marco de una tierra, pero usted vive en el marco de un pueblo, y en ese pueblo se rigen leyes de convivencia que afecta a todos. Y todos tenemos que respetar la ley, y todos tenemos que cumplir la ley. La autoridad no está para violar la ley. ¿Qué le acabo de decir, consiervo? Ahora sí le voy a pedir un favor, dígale, pero enojado. Hoy sí digo, dígale a su consiervo, la autoridad, dígale así, pero enojado, dígale. Consiervo, la autoridad no está para violar la ley. ¿Me estoy explicando, consiervos? Ese no es el papel de la autoridad. Y vean lo siguiente, lo que dice: nos echaron en la cárcel y ahora nos echan, ¿qué dice? Encubiertamente. Eso es lo que está pasando en Guatemala. Encubiertamente ya hay una política de persecución a la iglesia evangélica y a sus ministros. Ya conocemos esta política y lo estamos viviendo en carne propia. A ministros que ya los han querido encarcelar, ministros que ya el medio ambiente los han multado injustamente. Lástima, quería que venga uno de mis amados consiervos, que es un apoyo fuerte en Huehuetenango. Solo él maneja más de 90 iglesias bajo su cobertura. Acabo de estar con más de 200 pastores en toda la región de Huehuetenango, y los casos vienen seguidos. Medio ambiente multando, municipalidades coartando el crecimiento de las iglesias, Ministerio de Gobernación, que hoy me voy a referir de manera puntual lo que el Ministerio de Gobernación está haciendo y lo que pretende hacer. Y si usted y yo los dejamos, yo le garantizo que todavía no ha llegado la gran tribulación. Cuando llegue la gran tribulación me voy a ofrecer primerito. Hagan lo que quieran de mí. Pero mientras no llegue la gran tribulación, vivimos en... ¿Dónde vivimos?
¿En dónde vive? ¿Y usted qué es? Guatemalteco. Tiene derechos. Tiene que respetarse sus derechos. Porque usted es guatemalteco. Y de nacimiento. Orgullosamente. ¿Amén o no? Ay, Dios mío, la paz sea con vosotros, como dicen por ahí. Dice, pero oiga lo que dice ahí. No por cierto, sino, qué bonito. Vienen, lo golpean, lo azotean, lo azotan, perdón, lo humillan, los humillan. Y ahora qué bonito, la autoridad quiere lavarse las manos. Y Pablo dice, vaya, nos hacen injusticias y ahora nos quieren decir que salgamos así nada más. Que vengan ellos a sacarnos. Que se hagan responsables de su injusticia. ¿Cuántos le acompañan a esa voz? Que sean responsables de su injusticia. No por ser autoridades pueden hacer lo que bien les parezca. Tienen que respetar, dañan, destruyen. Vean los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vergüenza para el país. Congreso de la República. Vergüenza para la nación. ¿Y qué estamos haciendo los que tenemos la luz de Cristo? Desayunando chuchitos. Pero síganme esto, vean lo que dice. Y los alguaciles, dice, hicieron saber estas palabras a quienes, los cuales, ¿qué tuvieron, hermanos? Vieron al oír que eran romanos. Oiga esto, qué curioso. Avanzo por asunto de tiempo. Vea esto. Ciertamente, consiervo amados, somos ciudadanos de la patria celestial. Claro que sí, somos lavados por la sangre. Tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. La palabra de Dios mora en nosotros. ¿Sí o no, consiervos? Somos del Cristo de la gloria. Le pertenecemos. Un día va a venir Cristo y primero Dios, todos iremos a su presencia para rendirle el honor y la gloria por la eternidad. ¿Amén o no? Entre tanto, Dios nos permita vivir en Guatemala. Tenemos una misión que cumplir: ser sal y luz de las naciones, cumplir con la voz profética, hablar la verdad, luchar por la justicia. Y no soy ni Batman, ni Robin, ni cosas por el estilo. Hay que luchar por la justicia. Quiero decirles esto: hay tres líneas fundamentales de derecho. La constitución política, fundamental, constitución política. Segundo fundamento de derecho, leyes regulares, y dentro de las leyes hay acuerdos, edictos y toda la cosa, ¿no? Y tercero, los derechos humanos internacionales. Entonces tenemos que ser entendidos en estos tres campos. Tenemos que manejar la constitución política, tenemos que manejar las leyes, aunque no seamos abogados. ¿O solo los abogados saben leer y escribir? No le oigo, ¿solo los abogados saben leer y escribir? ¿Quiénes son expertos en la interpretación? Amén. ¿Usted por qué no dice? ¿Usted es pastor? ¿Líder de la iglesia? Tampoco, pero va a ser por la gracia de Dios pronto, ¿verdad? Hace el amor a los que somos pastores o teólogos. Vean, ¿sabe qué? Allá en Nuevo Tenango hice una prueba. A los 100 pastores les pasé las leyes. Y como eran solo de línea centroamericana, los centroamericanos nos jactamos de saber mucho Biblia y teología. O ustedes, los bautistas, los presbiterianos. Pero hoy en día yo bendigo a mis hermanos pentecostales que están haciendo esfuerzos para prepararse, para defender la verdad de la Escritura. ¿No es así, amados consiervos? Los bendigo por ese esfuerzo. Hoy tenemos que unirnos. Ya esa división tradicional, que pentes, no pentes, que esto, que... Mire, todos somos lavados por la sangre de Cristo. ¡Pum! Lo demás es basura. Lavados por la sangre de Cristo. Pero el esfuerzo de todos es enraizarnos en la palabra de Dios. Ese debe ser el esfuerzo, enraizarnos en la palabra de Dios. Pero no solo en eso. ¿Saben quiénes somos los expertos en la interpretación? Miren, amados hermanos, cada vez que dialogo con amigos abogados,
Ellos están acostumbrados a leer y saben de leyes y toda la cosa. Nosotros estamos acostumbrados nada más a interpretar todo este libro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí está acostumbrado a interpretar la Biblia? Usted está acostumbrado a leer su Biblia, interpretar. Para nosotros agarrar la Constitución política e interpretarlo es como comerse hoy un chuchito, ¿sí o no? Apenas 300 leyes, estamos acostumbrados a leer más de 10.000 artículos de la palabra de Dios. Avanzo por asunto de tiempo, y quiero terminar con esto. En conclusión de esta primera exposición bíblica, fundamento bíblico, tenemos doble ciudadanía, celestial y terrenal. Tenemos que presentar un solo frente. Y ese frente se llama la Iglesia Evangélica de Guatemala. No hay otra sociedad que pueda restaurar a Guatemala. Partidos políticos, no. Sociedad civil laica, no. La única que puede restaurar a Guatemala somos la Sociedad Evangélica de Guatemala. ¿Le damos la gloria al Señor o no? Tenemos el conocimiento de Dios, tenemos el poder de Dios. ¿Qué nos hace falta? Lo único que nos hace falta es unirnos, eso es todo. El problema que tengo con mis colegas ministros es que no queremos unirnos, cada quien en su reino. Ya es hora de unirnos y hacer una sola fuerza. Quiero comentarles la anécdota, pero les voy a contar brevemente la historia en los últimos minutos que me quedan. Cuando fui presidente de la Asociación de Ministros Evangélicos, comenzamos a luchar contra algunas arbitrariedades de las autoridades de la época del Ministerio de Gobernación. Querían que todos los ministros evangélicos tengan un título universitario, si no, no podían ser pastores. Ellos siempre han querido regular las reglas internas de las iglesias. Y ya el doctor Carlos Velázquez ha sido tan fino en asentarnos categóricamente que la autoridad del Estado no debe ni puede ingerir en los asuntos internos de la iglesia. Nosotros los hemos dejado manosearnos, perdonen la palabra. Nosotros somos los culpables. Diga usted por mía culpa. ¿Sí? Nos dejamos. Aquí tengo la prueba para el que quiera ver la prueba. Nos frenamos en el 31 de octubre del 2003. Fue la primera minuta que este servidor diseñó por primera vez en 130 años de iglesia evangélica en Guatemala. Yo lo diseñé para hacer que respeten a los ministros evangélicos de Guatemala. Y el ministro de la época firmó esta minuta. Después del 31 de octubre del 2003, les obligué, les presionamos con toda nuestra junta directiva, que ahora me acompaña solo a Dauri de la junta directiva de aquella época de la AMEG. Les obligamos a hacer un acuerdo ministerial donde reconocían que la AMEG era la reguladora ante los abusos de la autoridad. Me entristece en mi corazón, hermanos, y quiero decirles, me entristece en mi corazón que el trabajo que tanto nos costó hoy se ha echado a la borda. Porque hace 2 años, y me entero a principios de este año, que otra vez las autoridades de hoy están volviendo a cometer una serie de abusos contra los ministros evangélicos. Dentro de ellos, ya descaradamente están prohibiendo que los pastores sean los presidentes de la junta directiva. ¿Cuántos creen que Dios ha levantado pastores para las iglesias? Amén. Yo no tengo por qué estar obedeciendo a esas autoridades. Como le dije a uno de los juristas, ¿qué me puede enseñar usted de soteriología, de neumatología? ¿Qué me puede enseñar usted de teología propia? ¿Qué me puede enseñar usted? Y se quedaba mudo. ¿Se da cuenta que usted es un ignorante? Pero yo sí le puedo enseñar de leyes, Señor,
¿Por qué está violando esta ley? Quiero decirles, amados hermanos, es muy triste que nadie defienda los intereses de la iglesia evangélica. Me separé 6 años de lucha y pensando, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me fui a la iglesia y dije, ya no quiero saber nada de los ministros, porque los mismos que vienen a la lucha son algunos ministros evangélicos. Qué triste, hermanos, qué tristeza. Y decidí algo: ya no voy a pelear con los que no quieren pelear. Vamos a pelear, a luchar por nuestros derechos con quienes tengan la conciencia de que este es el camino correcto, que estamos fundamentados en la palabra y que estamos fundamentados en derechos. ¿De acuerdo, hermanos, o no? Por eso es que surge esta institución. No es un partido político, no es una asociación de pastores, es una asociación civil, fundamentados con que amamos a Dios y que estamos de acuerdo en respetar la ley, pero que estamos de acuerdo en que hay que respetar a la iglesia evangélica de Guatemala. Porque nuestra Guatemala es bendita para la gloria de Dios. Y hoy me gozo de que Dios está facilitando. Tengo un equipo de compañeros, de consiervos amados, que yo agradezco a Dios. Hombres de Dios. Están haciendo esta asociación. Y esta asociación crecerá por la gracia de Dios. Ustedes ahora son una prueba de eso. Gracias por haber aceptado el reto de venir a oírnos, a conocernos de primera mano. Pero esta es la asociación, Consensos Cívicos de Nación y Acción, CCN-IA. ¿Cómo se llama? CCN-IA. Quiero terminar diciendo